¿Qué tal? Aquí estamos justamente en el programa Transformando tu Vida y estoy aquí con Esteban y sé que vamos hoy día a bendecir tu vida a través de esta palabra. ¿Qué nos va a Amén. compartir, Esteban? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del nuevo pacto. Es algo que hemos estado hablando las últimas semanas también junto al apóstol Samuel y que es un tema extenso, profundo, pero a la vez muy simple para aplicarlo a nuestra vida, que creo que es lo que también todos queremos, que la palabra funcione en nuestra vida, como es el eslogan del programa, que transforme nuestra vida. Hemos estado hablando un poco acerca de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, las condiciones de este nuevo pacto y cómo este nuevo pacto funciona. Y hoy me gustaría hablar de un aspecto del nuevo pacto que tiene que ver con la esencia. ¿Cuál es la esencia del nuevo pacto? Es que Dios mismo viene a morar dentro de nosotros como vida. Que el Dios triuno, que el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, ahora mora dentro de mí, dentro de nosotros, porque hemos recibido a Cristo. O sea, el día que nosotros recibimos a Cristo, no lo recibimos meramente de una forma mental, lo recibimos como vida. Cristo vino a vivir dentro de nosotros. Y eso es todo un tema, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne. Pero esa pequeña frase, Cristo vive en mí, es literal. Cristo vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso provoca una diferencia absoluta entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que esforzarme por agradar a Dios. Antes yo tenía que cumplir una ley que me demandaba. Pero ahora, Cristo en mí es que nace lo que agrada al Padre. Es Cristo en mí, Cristo a través de mí. Y todo el nuevo pacto se trata de que ahora Cristo mora en nosotros. Yo quiero contar un testimonio personal. Y es que yo recuerdo cuando yo era adolescente y Cristo se reveló a mi vida. Porque yo iba a la iglesia, pero tal vez por ir, por acompañar a mis padres, y llegó un momento que Cristo se me reveló el Señor. Y yo comencé a ir a todas las reuniones porque a mí me dijeron que en ese lugar habitaba la presencia de Dios. Entonces yo iba los domingos, empecé a ir a los viernes a los jóvenes, empecé a ir los martes al estudio bíblico. La iglesia me quedaba a 1 hora de distancia. Y yo iba en bus solo, 1 hora. Empecé a ir a las reuniones de varones, de mujeres, de matrimonio. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Yo tenía hambre de su presencia. Y cuando yo me iba, yo no me quería ir del culto. Yo era de esos hermanos que decían, pastor, no cierra, hagamos vigilia. Porque ahí estaba la presencia de Dios, era el templo. Cuando alguien me predicó esto y se me reveló que la presencia de Dios mora dentro de mí las 24 horas del día, mi vida cambió para siempre. Porque ahora yo porto esa presencia. Se me reveló que el Cristo que está en el cielo, al mismo tiempo, mora dentro de mí. Y eso cambia radicalmente nuestras vidas. Bueno, quiero decirle al hermano, a la hermana que está escuchando, que entender que el Señor está en nuestro corazón, que sea revelado, es algo súper importante. A veces lo entendemos, pero vivirlo es otra cosa. ¿Cómo podríamos vivirlo, Esteban? ¿Cómo Muy podríamos buena enseñarle pregunta, a vivirlo? apóstol. Esto es muy práctico. Hablábamos hace un momento que cuando, por ejemplo, yo estoy atravesando un problema, una crisis, puede ser una crisis familiar, una crisis económica, el problema que sea que estemos atravesando, uno lucha, pero hasta que se te acaban las fuerzas. O sea, ¿qué hago cuando se me acaban las fuerzas? Entonces yo ahora puedo echar mano de las fuerzas del Cristo que mora en mí. Por eso dice la palabra en hebreo, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde uno saca fuerzas cuando está débil? Del Cristo que mora en mí, porque Él es todopoderoso. Cuando yo ya me agoté, llegué al límite de mi fuerza, a mi punto límite, Cristo en mí empieza a manifestarse. Y yo sé que muchos lo hemos experimentado cuando ya pareciera que no tenemos fuerza. Y algo dentro de nosotros se activa y viene un impulso de fuerza sobrenatural. Cuando se nos fue la esperanza, se nos fue la fe y oramos al Señor y de dentro de nuestro espíritu brota un impulso, una fe sobrenatural. Ese es Cristo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a echar mano del Cristo que portamos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, en mí mismo yo no puedo, pero en Cristo yo todo lo puedo, porque Él es todopoderoso. Entonces es aprender en cada asunto a echar mano de Cristo, que cuando yo vaya a hablar con alguien, supongamos, por ejemplo, a mí me vienen a pedir un consejo, yo no sé qué decir.
Y digo, Señor, sé tú a través de mí hablando. Y yo lo dejo hablar a Él y Cristo habla a través de mí y va a dar un consejo sabio. Cuando tengo que hablar con mi esposa, cuando tengo que tratar con mis hijos. Y yo digo, Señor, que no sea yo, sé tú a través de mí. Y Él espontáneamente va a fluir desde nuestro interior. Y va a ser Cristo en nosotros el que se va a manifestar. Significa que a medida que yo voy permitiendo que Dios fluya en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi fuerza, en todo mi ser, entonces yo voy a empezar a experimentar esta verdad bíblica. Así es. Se me viene un versículo bíblico donde el Señor le dice a sus discípulos que para ellos es imposible cambiar, pero para Dios todo es posible. Sí. Así que también tiene que ver con los cambios, porque a lo mejor hay personas que nos están oyendo y que han llorado, han sufrido porque no pueden cambiar ciertas cosas de su vida. Sí. Pero esta verdad que tú estás enseñándonos puede transformar justamente ese corazón. ¿Qué le podrías decir a esas personas que nos están escuchando? Totalmente. Que quieren cambiar su vida. Me siento tremendamente identificado porque yo recuerdo un momento específico en mi vida que yo intenté vencer un pecado que había en mi vida, que era como el pecado regalón que uno siempre tiene. Y lo intentaba vencer y no podía, y lo intentaba vencer y no podía, y volvía a caer una y otra vez en el mismo pecado. Y yo recuerdo un día que yo me tiré al suelo a llorar, literalmente, a llorar, desconsoladamente. Dice, Señor, ¿cómo puedo ser tan malo? Yo quiero agradarte y no puedo. Quiero hacer tu voluntad y no puedo. Soy incapaz. Y ese es el punto clave. Y cuando yo reconozco que en mí mismo soy incapaz de cambiar, pero Cristo en mí me va a transformar desde adentro hacia afuera sin que yo me dé cuenta. Entonces, la gente que nos está escuchando, si tú tienes una lucha en algún área de tu vida y tú has intentado cambiar, tú nunca vas a poder cambiar. Eso es fuerte, eso ofende nuestro ego. Pero tú y yo somos demasiado débiles para cambiar. Tenemos una naturaleza adámica. Pero cuando Cristo en nosotros es el que comienza a obrar, Él nos transforma de adentro hacia afuera. Y eso es maravilloso, apóstol, porque la religión vacía intenta cambiar al hombre de afuera hacia adentro. Impone normas, impone leyes. Los musulmanes hacen ayunar a sus niños de 5 años para el Ramadán. O sea, la ley de la religión que se te cambia de afuera hacia adentro, pero el Cristo en nosotros nos cambia de adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo dejo de intentar reprimir el pecado y yo le permito a esta vida que es Cristo expresarse, sin que yo me dé cuenta, voy a ser transformado y va a pasar un tiempo y yo voy a decir, oh, miro atrás y ya no soy el mismo, ya no siento atracción por las cosas que me atraían, ya no me gustan las mismas cosas, ya no me deleito en las mismas cosas. Hubo un cambio sin que yo lo hiciera, fue Cristo en mí el que lo hizo. Y eso comienza cuando yo me abandono a Él y reconozco que yo no puedo, pero Él en mí sí puede. Significa que tengo que reconocer finalmente que hay cosas que no puedo superar, que hay problemas que no puedo cambiar y que necesitamos al Señor. Sí. Ahora, ¿qué sucede cuando yo pienso que... Porque esto es una revelación. Sí. ¿Y qué sucede cuando ya llega un momento en que yo le digo al Señor que toda mi vida es incapaz? Porque claro, al principio vamos a pedirle ayuda al Señor en lo que yo pienso que me falta. No puedo dejar este pecado, así que, Señor, no puedo dejarlo, ayúdame en esto. Pero es como que en lo demás no me ayudes porque me la puedo. Pero con el tiempo y la madurez vamos entendiendo que nada podemos sin Jesús. Nada podemos hacer. O sea, eso es una gran verdad que Jesucristo estableció en su palabra. Nada podemos hacer sin Él. O sea, la presencia de Él, su fuerza, su gracia debe estar en todas las áreas de mi vida. Yo creo que ese es un punto clave, porque nosotros estamos demasiado enamorados de nosotros mismos. Creemos que somos buenos, que somos capaces. Nosotros como que ponemos una balanza, mis cosas buenas y mis cosas malas, y todos pensamos que la balanza propia se inclina hacia el lado bueno. Y Dios desecha lo bueno y lo malo. Como usted muy bien decía, nada de mí le sirve a Dios, yo soy carne. Mi naturaleza está vendida al pecado. Pablo en Romanos 7 dice, yo soy carnal, vendido al pecado, el mal mora en mí. Pero dice al final, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque Él me liberta del pecado.
Y ahí comienza Romanos 8, que habla de esta verdad de ser libre del poder del pecado. Entonces creo que hay un punto de por revelación, porque aunque te lo prediquen, si no se te revela no lo vas a entender. Por revelación entiendes que todo lo que tú eres debe ser terminado y reemplazado por Cristo, que Dios te lleva a la cruz. Porque uno debería preguntarse, si Cristo vive en mí, ¿por qué no se manifiesta? Porque yo tengo el mismo Cristo que tenía Pedro, pero la sombra de Pedro sanaba enfermos y la mía no. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro murió con Cristo y resucitó. En cambio yo sigo viviendo. ¿Por qué en mí no se manifiesta Cristo? Porque vivo yo. Pero cuando el yo es terminado por medio de la cruz, Cristo comienza a manifestarse. ¿Qué te parece antes de continuar si hacemos una pequeña oración por esto? Porque a lo mejor tú estás ahí escuchando justamente y dices, yo quiero cambiar, yo quiero abandonar mi vida pasada, quiero hacer algo. Entonces vamos a orar para que justamente esta revelación pueda tocar tu vida, porque cuando ya la palabra no solamente es un conocimiento mental, sino que eso entra en mi corazón para que se haga vida, eso va a transformar tu corazón. Así que yo oro inmediatamente, Señor, bendigo a cada hermano, hermana, a cada persona que se conectó a esta señal y tú le estás hablando hoy día y tú le estás diciendo, sí es posible cambiar, sí es posible superar cualquier circunstancia, cualquier situación. Y hoy día te pido que venga entendimiento, que venga revelación, que cada persona que está oyendo este programa sea transformada desde ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición que el momento en que la palabra se nos revela. A veces hay cosas que las hemos escuchado tantas veces que parecen ser simples. Yo escuchaba el testimonio de una hermana que el Salmo 23:1 se le reveló. Un versículo y lo aplica para todo y cuando evangeliza le habla a la gente. O sea, una verdad de Dios que se nos revele puede cambiar nuestra vida. Y hay un versículo que a mí me gustaría leer, si es que nos da el tiempo, que es Colosenses capítulo 1, 26 al 27, donde el apóstol Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es un pasaje fundamental para el propósito eterno de Dios. Pablo dice que había un misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones. Un misterio que David no conoció, que Abraham no conoció. Todos los profetas profetizaron de la gloria destinada a nosotros, pero no la conocieron. ¿Y cuál era esa gloria? Pablo dice, la gloria de este misterio era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa frase, el día que comenzó a revelarse a mi vida, me cambió para siempre. Que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Que hay un Cristo morando en mí, que cuando yo peco, Él sigue morando en mí. Que Él no me desecha, que cuando yo no puedo más, Él sí puede, que cuando tengo una imposibilidad para Él todo es posible, que cuando no sé qué decir, Él habla a través de mí. Cristo en mí, esperanza de gloria, que aunque todo se derrumbó, yo sé que Él me va a levantar porque hay un Cristo que mora en mí todos los días. Esa revelación de experimentar, de sentir a Cristo en nuestro interior, en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, creo que es algo que transformó mi vida y que sé que va a cambiar la vida de todo hijo de Dios que escuche esta verdad. Bueno, estoy sintiendo mucho la presencia del Señor. Yo siento que hay un gran poder en tus palabras, también en lo que tú estás transmitiendo. Y sé que el Señor hoy día está usando tus palabras, está usando tu corazón y tu testimonio también para bendecir a muchas personas. Así que, ¿qué te parece si tú oras para transferir, transmitir, impartir esa experiencia que tú has tenido a aquellos que nos están oyendo? Porque es tan importante cambiar. De verdad que para muchos cristianos, hoy día hay tanto cristiano que no puede transformar su vida, no puede cambiar la realidad de su matrimonio, no puede cambiar la realidad de su vida personal. Y es tan importante esta verdad que tú estás compartiendo. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús oramos por todas las personas que nos están viendo, todos nuestros amigos y hermanos. Yo declaro en el nombre de Jesús que la revelación de Cristo en nosotros comienza a venir a tus hijos. Yo declaro que es ensanchado tu espíritu y que tú por el espíritu comienzas a recibir revelación y Dios te comienza a revelar qué es lo que es tener a Cristo dentro de ti. Que cuando tus fuerzas se acaben vas a echar mano de la fuerza de Cristo. Que si tú sientes que tú no podías cambiar, que no podías dejar un pecado, que había áreas en tu vida que necesitabas una transformación, va a ser Cristo a través de ti. Yo quiero decirte que no es tu intelecto, no es tu capacidad, no es tu carisma, no es tu habilidad, es Cristo en ti la esperanza de gloria. Si tú sientes que tu vida se terminó, que tus esperanzas se han acabado, yo quiero decirte, es Cristo en ti la esperanza de gloria. Yo declaro que llega el día en que se acaba el yo, que tú y yo llegamos a un término para que comience a manifestarse Cristo a través de nosotros. Espíritu Santo, que eres tú a través de nosotros y no nosotros mismos. Que tu evangelio se trata de que seas tú a través de nosotros. Espíritu Santo, tú ministras a la necesidad de cada hermano que nos está viendo. Si hay gente con enfermedades, luchando con problemas en la familia, crisis en el matrimonio, crisis financiera, declaramos que Cristo se manifiesta porque Cristo es todo suficiente. El Cristo que mora en nosotros es suficiente y más que suficiente para proveer para cualquier necesidad que pueda haber en tu casa, en tu corazón y en tu vida. Y yo declaro que aprenderás a bastarte de ese Cristo que ya mora en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No importa cuán imposible parezca, Dios todo lo puede. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que nos tomamos de estas palabras que realmente son tan importantes y oro para que eso se haga real en tu vida, entendiendo que hay una gran magnitud, esto es un comienzo. El tener esta palabra es solo un comienzo de algo inagotable, es una fuente tremendamente inagotable. ¿Qué piensas tú de eso? Amén, es una fuente inagotable de vida, de poder, de gracia, de unción, de favor, que ya está instalada dentro de nosotros. Yo sentía muy fuerte esto en mi espíritu, que todo lo que necesitamos ya está dentro en Cristo, que Cristo es suficiente para nosotros, que no busquemos en otro lugar, porque todo lo tenemos en Cristo. Así que pensaba yo en todo lo que tú estabas contando como testimonio y de verdad que entender que no es con su fuerza, no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, es tan importante porque quizá una de las cosas que más me ha costado a mí en el Evangelio ha sido entender que no es con mi fuerza. Y porque es la clave en realidad cuando el apóstol dice que él debe morir cada día, porque como tú dices, vemos a Pedro sanando con su sombra, vemos a Pablo, lo leemos, ¿no es cierto?, que hacía prodigios, milagros, cosas extraordinarias, pero eran hombres que encontraron la forma de morir, la forma de depender completamente de Dios. Y en el camino, a pesar que yo llevo bastante años en el Evangelio, todavía es una gran pelea el aprender a depender de Él completamente. Sí, creo que algo que es un punto de inflexión es entender la diferencia entre tener un Dios ambiental y un Dios intrínseco. Un Dios ambiental es lo que tenía Adán, hablaba con Dios al aire del día. Dios visitaba a Adán, venía y se iba. Y el problema es que en esa intertanto de visita vino la serpiente a hablarle. Pero como yo tengo un Dios intrínseco que mora en mí, entonces yo puedo acudir a esa presencia de Dios que está en mi espíritu. Puedo acudir al Espíritu Santo cuando soy tentado, cuando enfrento una lucha, cuando debo morir a algo, cuando enfrento un desafío de fe. Yo puedo echar mano del Espíritu Santo que está en mi espíritu y creo que ahí radica la diferencia en aprender a depender del Espíritu Santo. Significa que, porque claro, cuando hablamos de Adán hablamos del antiguo pacto. Claro. Entonces definitivamente el nuevo pacto es mucho mejor que lo que Adán vivía, que los antiguos vivían. Sin duda. O sea, Adán vivía en un huerto maravilloso, pero él tenía a Dios afuera, yo tengo a Dios adentro. Abraham, los profetas, tenían un Dios glorioso que abrió el mar,
pero ahora ese Dios está dentro de nosotros y dice Pablo que si el viejo pacto fue con gloria, mucho más lo será el nuevo pacto. Así que bueno, eso es tremendo, entender que Jesucristo trajo algo tan glorioso para este tiempo y lo podemos hoy día vivir, experimentar. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de vivir algo mayor que lo que vivió Adán, mayor que lo vivieron los patriarcas. ¿Ah? Sí. Es grande cuando uno lo empieza a lo mejor a darle la vuelta. Sí. ¿Ah? Y a entenderlo. Sí, por eso Jesús dijo que nosotros haríamos obras mayores que Él. Porque dice la palabra en Hechos capítulo 1 de que en Lucas Él nos relató todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando estuvo en la carne. Pero Hechos nos habla de todo lo que Jesús continúa haciendo y enseñando a través de su cuerpo que es la iglesia, porque Él mora dentro de nosotros y nosotros somos su vehículo de expresión en esta tierra. Por eso el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia, en milagros, en sanidades, en libertad, porque Cristo mismo mora en nosotros y eso nos faculta para hacer obras mayores que las que se vieron antes. Es tremendo, o sea, podemos seguir hablando y compartiendo y realmente... no pararíamos, yo creo, de repente de estar recordando tantos testimonios de cambio, de transformación, de personas que dejaron sus vicios de la noche a la mañana, en segundos, personas que encontraron la clave, el momento, la conexión, la renuncia, el depender, para que se manifestara justamente esa gracia, el poder de Dios sobre nuestras vidas.